Día 5. 3. Lenguas para el tiempo de oración personal. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 14 y 15. Los primeros dos tipos de lenguas discutidos son para la expresión pública y para comunicar un mensaje de Dios a los hombres. Las lenguas como señal son para alcanzar y ministrar al incrédulo. Lenguas para interpretación son para ministrar al creyente. Aquí Pablo introduce el tercer tipo de lenguas, lenguas para el tiempo de oración personal. Ya no está hablando acerca del ministerio público, sino que está enseñando acerca de las lenguas usadas para propósitos privados. Esta forma de lengua es para la edificación personal y para la oración. Pablo establece específicamente que podemos orar con el entendimiento, que para mí significaría orar en inglés, o podemos orar con el espíritu, lo que significa orar en un lenguaje desconocido, un lenguaje celestial. También declara que podemos cantar, adorar en cualquiera de las dos formas. Anteriormente, en 1 Corintios 14, leemos: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14, 2. Nosotros conocemos que esta manifestación del Espíritu no se puede estar refiriendo a las lenguas como señal, porque en el día de Pentecostés, los discípulos le estaban hablando a los hombres declarando las maravillosas obras de Dios en lenguajes extranjeros. Pablo tampoco podía estar hablando de lenguas para interpretación, porque este don se refiere a un creyente hablando a la iglesia en un lenguaje celestial desconocido, el cual necesita ser interpretado. Aquí Pablo se está dirigiendo específicamente a una persona que no está hablando al hombre, sino a Dios en el Espíritu. Hablar en lenguas en la oración personal es una interacción privada entre Dios y la persona que está orando. El propósito es fortalecer al que está orando, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. Judas 20:21. Note que Judas menciona que cuando oramos en el Espíritu Santo, lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando hablamos en lenguas para interpretación de los creyentes en la iglesia, edificamos la iglesia. Vea 1 Corintios 14:5. Dios desea ambas edificaciones, la personal y la colectiva. Cada una es importante. Muchos creyentes se preguntan, ¿será posible que esté lleno del Espíritu Santo y no ore en lenguas? Sí, creo que una persona puede estar llena del Espíritu Santo y no orar en lenguas. Pero también tengo que añadir que cada persona que ha sido llena del Espíritu tiene la habilidad de orar en lenguas. Muchos creyentes no operan en este don porque no se han rendido al mismo por fe. Todo don de Dios es recibido y activado por la fe. Piénselo de esta manera. Dos hombres se meten a un río. Uno escoge pararse y dejar que la corriente pase por él. El otro escoge relajarse y dejarse llevar por la corriente del río. Ambos, el que está parado en el río y el que se dejó llevar, están en el agua, pero solo el último puede seguir hacia donde la corriente lo lleva. El que ora en lenguas se puede comparar al que se deja llevar por la corriente del río. El creyente que todavía no ora en lenguas es como el que estaba en el río, pero no se había dejado llevar por la corriente del mismo. Si usted quiere saber cómo dejarse llevar por el Espíritu, lo discutiremos en el próximo capítulo. La comunión con el Espíritu Santo es una de las muchas bendiciones disponibles para nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús. Pero experimentar completamente la medida de esta comunión no sucede automáticamente con la salvación. Tristemente, muchos creyentes hoy en día no están disfrutando ciertos aspectos de su salvación. Es vital que busquemos y añoremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Descubrir todo lo que Jesús nos dio al morir
es una gran parte de nuestra jornada en Cristo. Como discutimos anteriormente, el Espíritu Santo es el que nos empodera y equipa para nuestra función y asignación en el reino. 4. Lenguas para la intercesión. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Pablo comienza este pasaje diciendo que el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. ¿A qué debilidades se estaba refiriendo Pablo? La respuesta, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Simplemente nuestra debilidad es que tenemos un entendimiento limitado de lo que está pasando en nuestro mundo. Por lo tanto, hay momentos en los que no sabemos cómo orar, pero cuando dependemos e intercedemos en el Espíritu, el cual sabe todas las cosas, Él ora la perfecta voluntad de Dios a través de nosotros. Cuando estaba en la universidad, dirigí un estudio bíblico que alcanzó fraternidades y sonoridades en las instalaciones de Purdue. Llegaban alrededor de 60 estudiantes, algunos con ningún trasfondo eclesiástico y otros de varias denominaciones cristianas. Había una joven que asistía al estudio, la cual había crecido en una denominación que creía que las lenguas ya no existían. Después que me escuchó enseñar una de las noches acerca del Espíritu Santo, declaró: «Las lenguas son para hoy. Está en la Biblia». Esa misma noche recibió la llenura del Espíritu Santo. El próximo día me despertó una llamada a las 6:30 de la mañana, mucho antes de lo que yo como estudiante de la universidad me hubiera querido despertar. Estaba siendo citado a encontrarme con la joven del estudio bíblico. Me tuve que esforzar para salir de la cama y caminé hacia donde ella me estaba esperando. Estaba medio dormido todavía y un poco irritado porque me habían interrumpido el sueño. Ahora, ella, por el contrario, estaba emocionadísima. Le dije: «¿Qué está pasando?». Ella me respondió: «Dios me despertó a las 5 de la mañana. Sentí la necesidad de orar en lenguas, así que lo hice. Realmente me sentí como que estaba intercediendo. Le pedí a Dios que mostrara por qué estaba orando tan fervientemente en lenguas. Dios me dijo: «Estás intercediendo por la vida de un anciano». Así que continué orando en lenguas. Luego, a las 6 de la mañana, mi compañera de habitación recibió una llamada de emergencia. Le dijeron que su abuelo estaba en el hospital a causa de un ataque al corazón, pero que no se preocupara porque se había salvado. Continuó diciéndome: «El Espíritu Santo me habló y me dijo: tú estabas orando por él». Este es un ejemplo perfecto de las lenguas para la intercesión. Ella no tenía la más mínima idea de que la vida del abuelo de su compañera de habitación estaba en peligro, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Si ella solamente hubiera podido orar en su entendimiento, le hubiera sido imposible interceder por él. Mi madre vive en la Florida, así que no tengo conocimiento de lo que está sucediendo en su vida ahora mismo. No sé lo que está pasando con mi hermana que vive en California tampoco. Pero el Espíritu Santo conoce la perfecta voluntad de Dios para ambas, y Él intercederá a través de mí mientras yo me rindo para asociarme con Él en oración. El Espíritu discierne y conoce todas las cosas. El conocer que le estamos permitiendo al Espíritu Santo que ore a través de nosotros trae una paz increíble. Clarificación acerca de las lenguas privadas. Es importante notar una excepción acerca de los dos tipos de lenguas a las cuales nos hemos referido como privadas. Hay ocasiones donde los creyentes que son o han sido llenos del Espíritu Santo oran juntos en lenguas. En este caso no es inapropiado el que oren todos juntos en lenguas. Hay otras ocasiones donde los creyentes se deben abstener de orar públicamente en su lenguaje de oración. Pablo hizo esta declaración:
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Primera de Corintios 14:23. Dos grupos son identificados en este pasaje. Primero, Pablo menciona a los incrédulos. Esto se refiere a los que no han recibido a Jesucristo como su Señor, los que están fuera de la fe. El segundo grupo es el de los indoctos. Estas personas son creyentes, o sea, creen en Jesús, pero no han sido educados acerca del lenguaje del Espíritu. Una persona que pertenezca a cualquiera de los dos se sentiría incómodo en una atmósfera donde otros oren en lenguas. Fácilmente pudiera pensar que los que están hablando en lenguas están fuera de su juicio cabal. Tristemente, en una o dos ocasiones, he sido testigo donde muchas personas a la misma vez han estado orando en voz alta en lenguas durante un servicio dominical y eran animados por el liderazgo. De hecho, en el pasado hasta yo lo hice también por falta de entendimiento. En estos servicios, como en un típico servicio dominical, habían visitantes presentes, muchos que pudieran ser categorizados como incrédulos o indoctos. Ellos, probablemente, pensaron entre sí: ¿estarían esta gente fuera de su juicio cabal? He observado que estas iglesias batallan con el crecimiento y el poder alcanzar a sus comunidades. ¿Podrá ser que no están siguiendo la sabiduría dada en el versículo anterior? Creo que si continúan estas prácticas, los indoctos e incrédulos no regresarán. Por el contrario, hay veces donde la iglesia hace un llamado a la oración, digamos un sábado por la mañana o un lunes en la tarde. En estas reuniones hay de todo, creyentes e instruidos. Es completamente correcto para todos el orar juntos en lenguas al Señor, intercediendo como grupo o ministrándose unos a otros. Pablo lo puso claramente. No está diciendo que nunca hay un lugar o momento apropiado para que un grupo de creyentes se reúnan juntos y hablen en lo que podemos llamar lenguas privadas. Lo que él está haciendo es la distinción de que en público, cuando los incrédulos o los indoctos están presentes, nuestra expresión en lenguas debe ser apropiada de acuerdo a nuestro medio ambiente. El deseo de Dios para usted. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Primera de Corintios 14, 39 y 40. Pablo sabía que la iglesia haría mal uso del maravilloso don de lenguas, así que él nos enfatiza: usen el tipo correcto de lengua en el lugar apropiado y no prohíban el hablar en lenguas, porque ciertos creyentes han hecho mal uso de este don extraordinario del Espíritu. Desafortunadamente, la iglesia ignora muchas cosas acerca del Espíritu. Esto es trágico, porque el Espíritu Santo es el que ha sido enviado para empoderar la iglesia. Dios ha escogido a su iglesia para ser el vehículo que Él usará para avanzar su reino. Si no despertamos al poder que viene con nuestra posición en Cristo, no seremos diferente a un rey que se rehúsa a ejercer el poder de su trono. ¿Cuántos creyentes están perdiendo el disfrutar de estos dones maravillosos del Espíritu porque creen que las lenguas han pasado? El corazón de Dios es claro. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Primera de Corintios 14:5. Algunos argumentarán: eso fue Pablo escribiendo, no fue Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y este verso no es la excepción. Vea 2 de Timoteo 3:16. Nunca olvide que el don de lenguas es un aspecto vital de la llenura del Espíritu Santo y también una parte preciosa de nuestra relación íntima con Él. Así que mi deseo para usted es el mismo de Pablo. Oro que usted abrace este don extraordinario y crezca en el poder y la presencia del Espíritu cada día.